este tipo de estrategias que inician con la comunicación, pero se despliegan a distintos entornos, entre ellos, por ejemplo, la promulgación de tantos decretos como lo ha hecho Donald Trump hasta este punto en sus pocos días de gobierno, causan un proceso de, como bien lo dice el nombre, shock, es decir, impacto, y que se suma a otro proceso que es el o el pánico, se podría traducir. Este es un proceso que, según explica la autora Klein, se ha aplicado en diversos procesos de gobierno alrededor del mundo entero. Ella aporta varios ejemplos muy interesantes que están asociados principalmente con gobiernos de derecha y de extrema derecha, pero por supuesto también con gobiernos totalitaristas que intentan crear un proceso en el que las personas principalmente recibamos tantísima información en un momento, en un periodo de tiempo tan breve, que no quedamos con la posibilidad de reaccionar de una manera lógica o con ningún tipo de sentido. Y eso mismo lleva a crear un proceso de desestabilización que permite posteriormente tener masas que son mucho más dóciles y a las que se les pueden presentar posibles soluciones de salida que son otorgadas por el mismo gobierno que en un principio les impuso esta eh, doctrina de nuevo orden social. Entonces, la estrategia que estamos viendo con Donald Trump, pues no es nada distinto a esto que ya se ha aplicado alrededor del mundo en diversos gobiernos y que además inició principalmente como una estrategia de guerra que también ha sido aplicada a estrategias económicas y a estrategias gubernamentales. En eso se resume básicamente la doctrina. Parte de lo que recomienda tanto la autora como otro medio que se llama Now This es procurar mantener la calma ante todo. Yo sé que es tremendamente difícil y creo que sobre todo nosotros los pueblos latinoamericanos estamos enfrentándonos a un movimiento extremadamente complejo en nuestra contra, pero parte de lo que permite que este tipo de cosas continúen ocurriendo es que no tengamos cabeza fría, como decimos acá en Colombia, seguramente en otros lados de Latinoamérica también, y es poder tomar decisiones lentas, pensadas, que no nos arrebaten y que no continúen con el juego que ya se está queriendo ejercer por parte de los poderosos. Eso, digamos que es un primer momento del consejo que da la autora y el medio que les cuento, que se llama Naudis, pero adicionalmente a eso, dan otra estrategia que me parece muy interesante y es la forma en la que ellos recomiendan que, como es natural, no todas las personas entendemos todos los temas y por lo mismo lo que recomiendan es que busquemos fuentes confiables en cada uno de los parámetros que componen esto. Si nosotras vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que está pasando ahorita con las políticas de Trump, él está atacando principalmente los derechos humanos y los modelos económicos. En mi caso, yo soy periodista de derechos humanos, puedo, digamos que, hablar de derechos humanos, pero sería una responsabilidad muy grande de mi parte hablar, por ejemplo, de temas económicos. Para hablar de temas económicos, es bueno encontrar referentes que permitan que podamos acudir a ellos y con eso entender qué es lo que está pasando por allí, por ejemplo, con la guerra arancelaria que vimos hace unos días o que todavía continúa ocurriendo y que no entendemos muy bien qué es lo que va a pasar allí. Y de esta manera poder ordenar la información que nos está siendo entregada en personas que tengan la experticia para analizarla y para decir, miren, las proporciones de esto son estas y se está hablando puntualmente de esto, nos puede ayudar a tener un mejor control de la situación y con eso no caer en el desespero y sobre todo en desperdigarnos, que es una de las principales premisas bajo las que se construye este modelo de gobierno. Así es, María Fitzgerald. Tenemos como, aprovechando, digamos, que aceptaste este enlace, preguntarte cómo es que la sociedad colombiana has visto que ha lidiado, qué se discute, digamos, en las mismas plataformas digitales o en las calles, cuál ha sido el entendimiento de esta y otras estrategias del mismo gobierno del presidente de Estados Unidos. Bueno, acá en Colombia creo que se está viviendo bajo la misma incertidumbre que estamos viviendo en todos los países latinoamericanos. Creo que hubo una primera oposición por parte del presidente Gustavo Petro, que se vio más como una pelea de mostrar los dientes un rato, que yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación, pero digamos que el público y las personas en general lo resumieron a eso y pues bueno, están en todo su derecho también. Siento que acá lo estamos entendiendo mucho como bajo esa incertidumbre, porque además se puso en jaque el funcionamiento de muchos procesos que eran financiados por USAID, que acá en Colombia pues éramos el país que más recibía dinero por parte de USAID,
Y al mismo tiempo se ha empezado a hablar de las dimensiones de la intervención extranjera que tenemos realmente en el país, porque pues buena parte de nuestros proyectos de derechos humanos pues han sido financiados por ellos directamente. Eso ha sido una discusión que se ha empezado a adelantar principalmente en mundos como el mío, pues que están rodeados de temas de derechos humanos principalmente, pero también en otros estándares, por ejemplo, se ha estado empezando a hablar de por qué tenemos que recibir tanto dinero de Estados Unidos, por ejemplo, y no más bien subir, eh, por ejemplo, las regalías que deja la minería en los procesos de extractivismo que ellos llevan y que ellos y sus empresas tienen presencia acá en nuestro país. Ese tipo de discusiones son las que han estado rodando por allí. Creo que ha habido mucha pregunta alrededor de qué tanto poder tiene realmente Estados Unidos sobre nosotros. Descubrimos que es muchísimo más del que quisiéramos muchos de nosotros. Y por supuesto, pues hay toda otra orilla ya de temas más de derecha y ultraderecha que están diciendo pues que este proceso de la llegada de Trump al gobierno pues es un revivir de la ultraderecha latinoamericana y que qué milagro, pues es algo que tendremos que ver en el 2026 si llega a ocurrir o no. Esas son básicamente las discusiones que estamos teniendo acá. Muchas gracias. Y a propósito de esto y con lo que también nos compartía sobre estrategia de Trump, preguntarte, hay muchos medios nacionales, bueno, aquí en el interior, pero también internacionales, que hablaron del doblegamiento del presidente Petro a Trump y creo que esto va dentro de la misma narrativa que se construyó justamente para desequilibrar, para apuntar y disminuir como estos procesos democráticos de dignificación de las personas migrantes en el contexto del que ya hacías también mención. Entonces, solamente esa pregunta queremos ponerla también porque también lo discutimos ampliamente acá, lo estuvimos viendo con ojo crítico, pero pues no es lo mismo estar y verlo allá. Pues es bien, bien raro porque, bueno, los pormenores de esa discusión, pues yo no te los sé dar porque pues no hablo con el presidente Petro, pero es también muy chistoso que hablen de doblegar al presidente cuando al final pues sí terminaron trayendo a los inmigrantes sin estar encadenados y en condiciones dignas. Y ese tipo de situaciones pues digamos que contradicen un poco la teoría de que Petro fue doblegado. No estoy queriendo decir, por supuesto, que su comportamiento haya sido necesariamente correcto, porque obviamente también puso en riesgo a los migrantes que ya venían en ese avión, pero pues es una situación, perdón que justo me están timbrando acá, pero es una situación que por supuesto no creo que se haya desarrollado como un proceso poco digno en realidad. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, creo que también apostar por eso, no caer en las falsas noticias, las fake news, pero también medir un poco, no sentirnos tan abrumadas, abrumados, puede ayudarnos a no caer en esta misma estrategia que está pues desde Casa Blanca totalmente empujada. Entonces, por último, si quisieras regalarnos esta idea de cómo tener una visión un tanto pues menos abrumadora, más esperanzadora, porque al final, y lo que ponías mucho en tu conclusión, es que se va directo a cómo nos concebimos como nuestro papel en la sociedad y cómo se quiere, pues eso, desestimar la unión, la cohesión social y todo lo demás. Claro que sí, pido disculpas porque la protagonista de esta casa es mi perrita y justo nos timbraron y justo se puso a gritar como loca, pero espero que me puedan oír. Parte de lo que termina ocurriendo bajo estas situaciones es que no nos quieren permitir ver que la unidad es la que va a permitir que salgamos adelante en este tipo de procesos, porque nos quieren desperdigados. Eso es la premisa base de la misma teoría que expliqué hace un momento. Y eso es lo que termina ocasionando es que sintamos, por ejemplo, que el miedo, el dolor, la expectativa, el no saber qué es lo que va a venir, lo estamos viviendo en soledad y que nadie más está entendiendo las dimensiones de esto, nos quieren abrumados, nos quieren sin entender las situaciones, nos quieren ansiosos, sin dormir, cansados, todas las situaciones que nos puedan mantener debilitados, las quieren. Y precisamente ahí es donde deberíamos empezar a entender que una de las principales estrategias que podemos tener es precisamente mantenernos en unidad y con objetivos similares, eh, porque creo que al final lo que todos queremos como pueblos latinoamericanos es que nuestros derechos humanos sean respetados. Nuevamente, hay una extrema derecha que dice que los derechos humanos no deberían existir, no logro entender nunca sus lógicas, pero para los ciudadanos que entendemos unas políticas que son muy radicales,
queremos que los derechos humanos sean respetados en sus momentos eh, más esenciales. Y por lo mismo, la forma que tenemos de mantener esa unidad es acompañarnos, es publicar contenido, es buscarnos, seguirnos, replicar el contenido que estamos haciendo, porque eso ayuda mucho a aportar más claridad y a callar esos procesos de confusión que son precisamente los que no queremos continuar viviendo. Espero que se haya oído todo. Nuevamente, disculpas por mi perrita, pero se salió de control acá la cosa. Todo bien, muchas gracias. Gracias por esta claridad, por esta conclusión final, porque bien lo platicamos en este y otros espacios, de pronto vemos como las realidades escindidas y hablamos de una región, ¿no? Que pues está viendo estos discursos y estas imposiciones de manera generalizada. Entonces creo que atender a impulsar estas otras narrativas puede ayudarnos mucho. Y a propósito de ello, si te gustaría compartirnos tus redes sociales para que también estemos al tanto de toda la información, que al final es eso, información que viene desde una visión de derechos humanos y visión experta, entonces pues nos ayuda mucho a clarificar el panorama. Claro que sí, yo aparezco como Mar F. Fitzgerald en todas las redes sociales y justo hoy abrí un canal de YouTube por si quieren ir a ver por allá también estaré subiendo contenido un poco más largo y más elaborado, pero en este momento tengo bien activo TikTok e Instagram como Mar F. Fitzgerald, así me encuentran en todo lado. Muchísimas gracias por esta vez y siempre bienvenida a este espacio. La verdad es que también entre personas periodistas hacer esta red nos ayuda mucho para poder plantear otros horizontes. Hasta pronto y Así. siempre bienvenida. Gracias, Hiroko, que estés muy bien. Un abrazo.